Hola a todos, mi nombre es Paula Reynoso. Mi nombre es Melanie Pallascos. Mi nombre es Cristian Muñay. Mi nombre es Shelly Quilumba. Mi nombre es Saraí Barahona. Mi nombre es Antonito Panta. Nosotros Somos del grupo 5 exploradores del conocimiento. Y hoy les voy a contar de qué trata uno de los cuentos más interesantes del autor argentino Julio Cortázar, La Autopista del Sur. Julio Cortázar fue un destacado escritor argentino nacido en Bruselas en 1914 y fallecido en París en 1984. Es considerado uno de los autores más influyentes de la literatura en lengua española del siglo XX y una figura central del llamado boom latinoamericano, junto a Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Su obra se caracteriza por romper con las formas narrativas tradicionales, mezclar lo real con lo fantástico y cuestionar constantemente la lógica de la vida cotidiana. Cortázar fue también un gran cuentista. Su estilo se distingue por su profundidad psicológica, su riqueza simbólica y su forma innovadora de contar historias. Entre sus obras más conocidas se encuentran Rayuela y las colecciones de cuentos Bestiario, Final del Juego y Todos los Fuegos del Fuego. Este último fue publicado en 1966 y incluye el cuento La Autopista del Sur. Acompáñame a descubrir esta historia que mezcla lo cotidiano con lo extraordinario y que nos deja muchas preguntas sobre la sociedad, el tiempo y las relaciones humanas. La Autopista del Sur es un cuento que relata una situación extraordinaria, un gigantesco embotellamiento en la autopista que va de París al sur de Francia. En un regreso típico de fin de vacaciones, la historia comienza con la voz de un ingeniero, quien queda atrapado en medio de una interminable fila de autos. Lo que parecía ser un atasco más se convierte en una situación insólita que se extiende por días, luego por semanas, hasta prolongarse indefinidamente. Desde ese punto, Cortázar utiliza la anécdota para profundizar una crítica social y una mirada sobre la condición humana. La narración no se centra en los nombres de los personajes, sino lo que los identifica según sus autos, cual resalta la despersonalización de la vida moderna y la manera en que los individuos se perciben en la masa urbana. A pesar de esto, los personajes desarrollan vínculos profundos. Forzada transforma ese tramo de autopista en una pequeña sociedad con sus reglas, rutinas y necesidades. Al principio, los conductores se impacientan, esperan que el atasco dure solo unas horas, pero con el paso del tiempo y la inacción de las autoridades, la desesperanza comienza a calar. La gente empieza a necesitar comida, agua y asistencia médica. Aquí los personajes improvisan soluciones. Algunos intercambian víveres, otros combustible o medicamentos, y así la solidaridad se vuelve vital, aunque también surgen actitudes egoístas o violentas. Uno de los puntos más interesantes del relato es cómo evoluciona el comportamiento humano ante la crisis. Al carecer de toda estructura externa, la comunidad se organiza espontáneamente. El ingeniero del Peugeot se convierte en una suerte de líder. No es elegido, pero su sentido común y disposición lo posicionan como un referente. La muchacha del Dauphin se vuelve su compañera más cercana. Entre ellos nace un vínculo afectivo que oscila entre la necesidad, la ternura y el deseo. La autopista empieza a adquirir una extraña normalidad donde se organizan tareas como la recolección de agua, la cocción de alimentos, el cuidado de enfermos. Hay vidas que nacen y hay otras que mueren, pero personas que en un contexto claro nunca se hubieran conocido se vuelven indispensables unas para otras. La autopista, que comúnmente es un símbolo de tránsito y velocidad, comienza a convertir un microcosmos que da lugar a una forma de vida precaria en la cual todos contribuyen para uno mismo. A pesar de esta aparente armonía, el equilibrio es frágil, el agotamiento, la frustración, el calor y el paso del tiempo comienzan a desgastar a los individuos.
Algunos pierden la esperanza, otros se niegan a seguir colaborando, se producen peleas, robos, tensiones. El ingeniero siente que está perdiendo el control, mientras que su relación con la muchacha también se debilita. El aislamiento, la falta de información y la incertidumbre del porvenir acaban con la moral del grupo. Cortázar utiliza este escenario casi post-apocalíptico para mostrar cómo el ser humano es capaz de adaptarse a condiciones extremas y cómo incluso en circunstancias adversas es posible construir comunidad. La utopista se vuelve un símbolo de nuestra dependencia de los sistemas modernos y cómo cuando estos fallan se revelan tanto lo peor como lo mejor del ser humano. La cooperación surge de forma orgánica, sin necesidad de autoridad oficial. El tiempo en la autopista se dilata. No hay referencias concretas al calendario. Los días se confunden. La rutina impuesta por la situación es absorbente. Algunos personajes parecen aceptar su destino. Otros se niegan a dejar de esperar. En un momento dado, se produce una pequeña esperanza de movimiento, pero pronto todo vuelve a detenerse. Finalmente, y de forma casi súbita, los autos empiezan a avanzar. No se explica la causa del embotellamiento ni el motivo de su resolución, solo que, como comenzó, termina. Uno a uno los personajes vuelven a conducir. La comunidad se disuelve tan repentinamente como se formó. Ya no hay tiempo para una despedida. El ingeniero busca con su mirada a la muchacha del Dauphin, pero no logra alcanzarla. Es como si todo lo vivido hubiese sido un paréntesis en sus vidas. La narración concluye con el ingeniero solo, conduciendo envuelto en el movimiento frenético de la autopista. A su alrededor todo parece haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, él ya no es el mismo. La experiencia lo ha transformado. El relato no ofrece respuestas, solo deja preguntas. ¿Cuánto de lo que vivimos en comunidad permanece con nosotros? ¿Qué es lo real, la vida en la autopista o la vida de antes? Cortázar logra en un cuento relativamente corto construir una novela en miniatura. La riqueza de sustituciones y el desarrollo de personajes hacen de La Autopista del Sur un texto complejo, pero accesible. Su estructura, sus capítulos ni cortes, imita el flujo del tiempo detenido. La prosa detalla pero ágil y crea una atmósfera intensa y envolvente. En definitiva, La Autopista del Sur es mucho más que un cuento sobre un atasco de tráfico. Es una fábula moderna sobre la fragilidad de nuestra civilización, la necesidad del otro, la resistencia ante el absurdo y la capacidad de adaptación del ser humano. Es también una meditación sobre el paso del tiempo, la fugacidad de las relaciones y la construcción de sentido en medio del caos. Una obra maestra del realismo fantástico que sigue vigente por su profundidad y su humanidad. Gracias. El objetivo de esta actividad es explicar de manera clara y creativa la trama, personajes y mensaje central del cuento, para desarrollar habilidades de comprensión lectora, síntesis, expresión oral y pensamiento crítico, fomentando además el interés por la literatura latinoamericana contemporánea. Además, en el contexto del libro, comprender cómo Julio Cortázar utiliza una situación cotidiana llevada al extremo, es decir, un embotellamiento en este caso, para reflexionar sobre el comportamiento humano, las estructuras sociales y la necesidad de interacción a través del uso del realismo fantástico. Gracias.